En aquella noche, cuando la luna roja despertó a los muertos, rompiendo un silencio tan profundo que había reinado desde el momento en que cerraron los ojos. Fue entonces cuando la ciudad dio inicio a la cacería. Y la presa era toda la ciudad. Fue una noche espantosa. Llovía a cántaros. Huía de algo aterrador, porque de lo bueno no se huye. El hombre corrió hacia el primer lugar que se le presentó y que parecía más o menos seguro. Solo tenía un deseo, que nadie lo siguiera. No podrías imaginar el horror que había experimentado este hombre, por lo que le importaba poco dónde quedarse. Aunque esa aterradora iglesia era muy antigua, y hacía tanto tiempo que no comía, ni siquiera esperaba encontrar algo comestible allí. Pero no había dormido aún más tiempo, así que primero quería encontrar un lugar donde descansar y sentirse seguro. De repente, notó algo, un enorme ataúd, justo en medio de la iglesia, que no tenía dimensiones humanas en absoluto. El hombre decidió que definitivamente debía evitar eso. De repente, la pesada tapa del ataúd se abrió con un estruendo. Todo se heló dentro de él. El miedo le había dejado las piernas entumecidas. El ataúd solo podía abrirse en un caso, si había alguien dentro. Decidió que había sido su imaginación, ya que no vio nada con la linterna. De repente, se escuchó un sonido aún más fuerte. El corazón del hombre latía a una velocidad frenética. Y cuando iluminó con la linterna, vio que el ataúd estaba abierto. Sus temores se hicieron realidad y definitivamente había alguien allí. Y ese alguien estaba justo detrás de él, poniendo una mano en su espalda. El hombre cayó al suelo de miedo. Su cuerpo se negaba. No podía seguir temiendo así por tanto tiempo. Delante de él estaba un hombre muy extraño. ¿De qué época había salido? Piel aristocrática muy clara, ojos rojos, colmillos afilados. De repente, el hombre se relajó. Dijo que no pensaba que habría sobrevivientes aquí. El rubio se presentó como Jerome de Vlad Stoker y preguntó si él lo había despertado. El hombre se disculpó, aunque el hecho de que hubiera estado durmiendo en un ataúd le parecía muy extraño. Jerome dijo que probablemente había dormido demasiado tiempo. Extendió su mano al hombre, ofreciéndole cenar, ya que seguramente tenía hambre. El hombre estaba increíblemente feliz. Hacía tanto tiempo que no comía. Finalmente algo bueno estaba sucediendo. De repente Jerome se rió a carcajadas y dijo que su comida estaba justo frente a él, preguntando si no había sangre para beber. De repente, los ojos del hombre se abrieron de par en par. La adrenalina volvió a subir en su sangre. Jerome abrió su boca de golpe, donde se exhibían 4 colmillos. Pero el hombre tampoco se quedó atrás y salió corriendo gritando. Logró escapar en el último momento. Sin embargo, Jerome parecía estar encantado con eso. Le gustaba jugar primero con la presa. El hombre no podía entender quién era ese tipo, pero sabía con certeza que estaba loco. Y no se dio cuenta de que justo frente a él apareció Jerome. Ese canalla era increíblemente rápido. ¿Acaso el hombre realmente creía que podía vencer a un vampiro? Simplemente tenía que resignarse. De repente, Jerome se quedó en silencio, porque vio que su presa estaba siendo mordida por otro. ¿Acaso no era el único vampiro? Jerome necesitaba respuestas. ¿Quién se atrevió a robarle su cena? Pero el canalla guardaba silencio, así que Jerome no tuvo otra opción que beber también su sangre. El vampiro era típico, como de cualquier película, rápido, misterioso y engreído. Pero no cambien de canal. Les aseguro que esta no es una simple historia sobre otro vampiro que devora humanos. Era algo más. Jerome mordió a ese insolente. Fue un momento especial. Por primera vez en tantos años finalmente sintió sangre, caliente y fresca. De repente, el vampiro comenzó a vomitar, y frente a él no había una persona en absoluto. Fue la mayor decepción. Esperaba una sangre deliciosa, pero recibió algo repugnante. Ahora Jerome tenía aún más ganas de beber sangre humana para borrar el sabor de la podredumbre. No podía soportarlo más y corrió hacia su cena. Pero cuando mordió, se dio cuenta de que ahora tampoco era una persona. Jerome recibió nuevamente una dosis de putrefacción. Era una especie de burla. El vampiro comenzó a entrar en pánico. ¿Acaso nunca volvería a beber sangre humana? Por miedo, rápidamente abandonó la iglesia para encontrar otra persona. Pero su decepción no conocía límites. Pensó que la plaga había comenzado de nuevo. De otro modo no podía explicar por qué todas las personas se habían convertido en zombies. Jerome estaba muy asustado. Corría por la ciudad buscando al menos una persona sana y normal.
Jérôme bajó los brazos y se resignó a que solo le quedaba morir de hambre. Nunca en su larga vida pensó que algo así podría suceder. De repente, ocurrió un milagro. Jérôme sintió el olor de sangre humana fresca y caliente. El olor era muy tenue, pero aún así era una esperanza. Mientras tanto, en la casa de enfrente, estaba ella. Era una persona rodeada de un montón de monstruos. Realmente un montón de monstruos. ¿Tenía miedo? Por supuesto, pero debía mantenerse firme para sobrevivir. El primer monstruo se lanzó sobre ella. Jérôme voló a la velocidad de la luz para llegar a tiempo. Llegó justo a tiempo. Como un héroe, el vampiro rompió la ventana y entró en la habitación. Inmediatamente la miró. Ella era humana. Jérôme ya imaginaba cómo bebería toda su sangre hasta la última gota. Ella no entendía qué hacer, ya que este salvador no le inspiraba confianza. Jérôme primero debía matar a todos los que tuvieran mal gusto. Ella no entendía qué tonterías decía ese loco. Los monstruos se lanzaron sobre la nueva presa, mientras el vampiro simplemente permanecía tranquilo. Pero luego mostró todas sus habilidades, era más fuerte que cualquier humano o monstruo. Y Jérôme lo sabía, sentía su invulnerabilidad. Pero ella simplemente no podía entender qué estaba sucediendo. Estaba en estado de shock. ¿Quién era en realidad ese chico? ¿Y por qué luchaba contra los monstruos con las manos desnudas? Mientras tanto, Jérôme acabó con todos los monstruos. Se volvió hacia ella y dijo que había olvidado presentarse. Ella tartamudeó de miedo. Jérôme se presentó como el hijo de la noche, un vampiro. Pero ella no le creyó. ¿Qué tontería era esa? Un vampiro tan estereotipado definitivamente era un engaño. Pero a Jérôme no le importaba si le creían. Deseaba sangre humana y lo declaró abiertamente. Ella le pidió que no se acercara y que se quedara donde estaba. Jérôme se rió, diciendo que hablaba como alguien que se había encontrado con la muerte. No miró a sus pies, así que no notó el hilo sospechoso estirado. El hilo se rompió, y Jérôme sintió que algo malo había sucedido. De repente, un torrente de fuego cayó sobre él. Ella dijo que había una trampa, por eso le pidió que no se acercara. Todo su cuerpo se cubrió de llamas. ¿Cómo pudo caer tan fácilmente en eso? De repente, Jérôme provocó un poderoso huracán que apagó el fuego, y ella fue lanzada hacia atrás, golpeándose fuertemente contra la pared. Era simplemente una inocente ovejita atrapada en la trampa de una bestia terrible. Pero Jérôme no entendía quién era ella, porque no se parecía a una persona normal. Y era cierto, ella no era una simple víctima, y podía defenderse. Así que Jérôme recibió un rodillazo entre las piernas. Justo cuando se preparaba un omelette, Jérôme fue nuevamente herido por una persona común. Ya era la segunda vez. Y ella incluso le gritó por haber arruinado su plan siendo un vampiro. ¿Qué iba a hacer ahora con esos muertos? Jérôme estaba atónito, ya que acababa de matar a todos ellos. ¿Cómo se puede ser tan tonto? Los zombies no mueren porque les den una palmada. Jérôme preguntó si los zombies eran esas personas infectadas por la plaga. Ella no entendía qué tonterías decía ese loco. Le ordenó que escuchara atentamente y explicó que los zombies no mueren. Permanecen así y comen humanos. Así que debía alegrarse de que no lo mordieran mientras luchaba con las manos desnudas. Jérôme llegó a la conclusión de que los zombies eran inmortales. Pero había varias maneras de matarlos, cortándoles la cabeza o quemándolos. Sin embargo, esto último ya era imposible. Jérôme no entendía por qué simplemente no les cortaban la cabeza a esos canallas. Ella dijo que si fuera tan fácil ya lo habría hecho. Pero justo ahora el vampiro no tenía suficiente sangre para usar sus habilidades, había agotado todas sus reservas. Ella no entendía nada sobre qué sangre se estaba hablando. De repente, el rompecabezas en su cabeza encajó. Poder extraordinario. Habilidades sobrehumanas. Él mismo se había llamado vampiro al presentarse. Él realmente era un vampiro. Estaban rodeados de un montón de monstruos, así que ella preguntó cuánto necesitaba Jérôme. Sacó algo de su chaqueta y repitió una vez más cuánto necesitaba de sangre. Los ojos de Jérôme se abrieron de par en par. No podía creer lo que escuchaba y dijo que solo una gota le sería suficiente. Era difícil de creer, pero ella simplemente no tenía otra salida, ya que sola no podría con los zombies. Extendió su mano hacia Jérôme. El vampiro inmediatamente se inclinó y comenzó su banquete. Ese sabor lo embriagaba. ¿Cuánto tiempo había soñado con sangre humana fresca y caliente? Simplemente no podía detenerse. Quería beberlo todo, hasta la última gota. Sus miradas se encontraron. Ella retiró su mano de golpe, ya que no era solo un sorbo.
Jérôme estaba sinceramente agradecido, sentía cómo la fuerza fluía por su cuerpo. Ahora podía decapitar a todos esos canallas, y parecía que eso no le costaría ningún esfuerzo. En solo un segundo, todos los zombies se quedaron sin cabeza. Sin embargo, mientras hacía eso, el vampiro perdió su vigilancia. Se dio la vuelta para terminar su cena. Pero ya no había nadie más, ella había huido. Jérôme fue nuevamente engañado por una persona. Probablemente no era el mejor vampiro. Ella ya estaba a una cuadra. Después de que Jérôme bebió su sangre, comprendió que él era realmente un vampiro, mucho más peligroso que un zombie. Ya era difícil lidiar con los zombies, y ahora un vampiro. Todo estaba en su contra, y señalaba que le quedaba poco tiempo de vida. Pero no se rendía tan fácilmente. Eso no era propio de ella. De repente escuchó una risa. Esa voz le resultaba familiar. Jérôme la alcanzó. No tenía sentido huir. Ahora podía oír su sangre con facilidad. Fue un error de ella, pero ¿cómo podía saberlo? Jérôme le pidió que descubriera su cuello. Resistirse no tenía sentido, solo le haría más daño. Y en general debería sentirse orgullosa de ser su primera cena. Su fin había llegado. Jérôme chuparía toda su sangre hasta la última gota. De repente, le pidió que esperara y por alguna razón el vampiro accedió. Quería ganar tiempo y decidió decir que Jérôme había comido su última cena, ya que quedaban muy pocas personas. Pero el vampiro lo interpretó como que ahora debía comerla lo más rápido posible. Después de todo, ella se convertiría en un zombie poco apetitoso. Comenzó a sentir náuseas al pensar que él había comido zombies. Jérôme había dicho que sería difícil encontrar a otra persona, así que él mismo lo entendió. De repente, el vampiro se quedó pensativo. Esa experiencia con el monstruo le había dejado una herida. Parecía que Jérôme realmente había caído en sus trucos. Eso le dio esperanza. Dijo que conocía un lugar donde había otras personas. Jérôme necesitaba que ella le contara de inmediato, pero ella no era tan sencilla, así que exigió un trato. Había pasado casi un año desde la primera aparición de los zombies. Al principio, se ocultó bajo el desorden y los disturbios, pero pronto los zombies aparecieron en cada esquina. Era imposible encontrar a la gente. Fuera de la ciudad debería haber una zona segura para los sobrevivientes, y ella se dirigía justo allí. Su condición era que Jérôme debía protegerla hasta que llegaran. De repente, el vampiro se rió en voz alta. Le parecía gracioso que una niña tan pequeña tuviera tanto valor para poner condiciones a un vampiro. Pero ella no se rindió y le dijo a Jérôme que si estaba seguro de que podría encontrar todo por sí mismo, podría matarla en ese instante. Después de todo, solo tenía una vida para terminar el asunto. Jérôme la miró a los ojos, como si intentara encontrar la verdad allí. Ella respondió de la misma manera para no revelar su miedo. El vampiro sonrió y dijo que le gustaba. Y aceptó las condiciones, pero olvidó una cosa importante. Le preguntó su nombre. Ella era Mina Quarterman, pero pidió que la llamaran simplemente Mina. Después de eso regresaron al lugar donde se encontraron. Porque Mina había perdido allí su mochila, sin ella no podrían llegar a la gente. Jérôme no entendía por qué estaba tan preocupada si tenía a un maravilloso vampiro a su lado. Pero en realidad ella se preocupaba más por él. Mina prometió, pero ahora no estaba segura. Debía evitar los encuentros con los zombies. Jérôme preguntó si debía limpiar esa área de zombies, pero Mina se negó, ya que la protección no incluía matar a todos los zombies alrededor. Finalmente encontró la mochila. Allí necesitaba una radio para saber dónde estaba el lugar seguro. Pero Jérôme no entendía para qué servía esa cosa. Mina todavía no podía acostumbrarse a estar relacionada con un vampiro. Así que decidió demostrar el invento en acción. Después de algunas maniobras, la radio captó una señal y comenzó a hablar. Pero la reacción de Jérôme la sorprendió. Decidió que había personas allí y pensó que era por magia. Jérôme reaccionaba como un niño pequeño. Era tierno y aterrador al mismo tiempo. Decidió que podría beber sangre cuando quisiera, como si fuera un tupper. El vampiro comenzó a sacudir la radio para sacar a las personas de allí. Mina intentó gritarle que no hiciera eso, pero era demasiado tarde. La radio chirrió muy fuerte. Mina se enojó y por eso no notó que alguien estaba detrás de ella. Jérôme intentaba avisarle, pero era demasiado tarde. El monstruo la atrapó. Seguramente, los zombies llegaron por el ruido fuerte de la radio. Todo sucedió muy rápido. Mina ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de estar a un paso de la muerte. Pero entonces intervino Jérôme. La salvó, como había prometido. Jérôme estaba tan hambriento que incluso se alegró de ese encuentro. Le pidió a Mina que le diera un poco de sangre,
como ella había prometido. Pero ella no respondió. Sacó un arma. ¿Acaso Mina no podría manejarlo sola? Después de todo, había sobrevivido hasta ahora. Quería demostrarle a alguien que podía hacerlo por sí misma. ¿Pero a quién? Sus manos temblaban. Apenas podía sostener el arma. Sin embargo, solo había un zombi. ¿Qué podría salir mal? De repente, su cabeza dio vueltas. Todo se nubló ante sus ojos. Mina simplemente cayó al suelo, justo frente al zombi. Había perdido demasiada sangre. Su cuerpo no pudo recuperarse. Jerome estaba ocupado con el resto de los zombies, y Mina tenía verdaderos problemas. Mientras ella daba la impresión de ser un gatito indefenso que necesitaba a su mamá, ¿cómo había sobrevivido un año así? De repente, un zombi se acercó a ella y dijo con una voz completamente humana que aún quedaban quienes sobrevivieron. El zombi se levantó y permaneció así un tiempo. Mina estaba en pánico. Su corazón se adormeció de miedo, pero su cabeza dolía por la confusión. Escuchó claramente que el monstruo acababa de hablarle. De repente, el zombi simplemente pasó junto a Mina y siguió adelante. No podía creer lo que veía. ¿Vampiros? ¿Zombies seguros? ¿Estaba soñando? Cuando Jerome volvió a preguntar si Mina estaba bien, notó al zombi. El monstruo corría hacia él, quería atacarlo. Jerome temblaba de miedo y cubrió su rostro con las manos. Pero el zombi pasó a través de él, como si fueran invisibles, y se lanzó sobre otro monstruo. Mientras tanto, Jerome notó que Mina intentaba levantarse, así que estaba bien. Ella vio que el zombi se lanzaba sobre otros zombies, después de lo cual se desmayó y cayó. Se despertó porque alguien llamaba a su hermano mayor. Ante ella había una imagen borrosa, pero en un segundo vio claramente el rostro de ese zombi. Inmediatamente le dio una bofetada en la cara. Solo después, Mina comprendió lo que había hecho. ¿Qué iba a hacer ese desgraciado? Mina estaba tensa. La única solución que veía era decapitar a ese zombi. De repente, una voz humana habló de nuevo. Dijo que no era un zombi. Mina ahora pensaba que se había vuelto loca, ya que entendía el lenguaje de los zombies. Entonces intervino Jerome, quien le pidió que se calmara. Dijo que George no era un zombi. Pero Mina se sorprendió de que un zombi tuviera un nombre. Entonces habló el mismo George. Pidió que no juzgaran a las personas solo por su apariencia. Era verdad que un zombi lo había mordido, pero no comía personas. Era un hombre inteligente. Parecía que Mina iba a desmayarse de nuevo. No, definitivamente estaba soñando, era solo una pesadilla tonta. Por mucho que lo mirara, seguía siendo un zombi frente a ella. Mina se dirigió a Jerome después de un breve silencio. Le ordenó que se deshiciera de ese zombi de inmediato, y si él la mordía. Pero el vampiro no se apresuró a cumplir esa orden. Después de todo, George la había protegido mientras estaba inconsciente, y gracias a él, Mina pudo salvarse. Pero Mina no le creía. Gritaba que no había razones para confiar en un zombi. Jerome la interrumpió, señalando su brazo. Estaba vendado. George se había preocupado por ella, y cuando Mina pensó en eso, se dio cuenta de que su brazo ya no dolía. Ahora sus pensamientos cambiaron respecto al zombi. Y ese lugar donde estaban era el segundo piso, donde ella se había desmayado. Era obvio. Después de todo, los zombies no sabían cómo subir escaleras. Así que eso significaba que ese extraño hombre en realidad no era un zombi. Pero eso era una locura. ¿Cómo podría haber sucedido algo así? Jerome preguntó qué debían hacer, y sugirió tomar sangre fresca, si ella quería. Pero entonces intervino George. Dijo que Jerome le había contado sobre Mina y no podía creer en los vampiros. Pero esa repentina situación probablemente la había estresado, así que su presión bajó y perdió el conocimiento. Además, Mina había perdido sangre. George dijo que ahora era mejor que descansara. Mina entendió de inmediato que él era un médico o simplemente le gustaba ser inteligente. Pero resultó que George realmente era un médico, al menos hasta que se convirtió en esto. Entendía a Mina, ya que él mismo no pudo aceptar su reflejo en el espejo por mucho tiempo. Pero a ella le interesaba cómo aún podía pensar como un humano. Sin embargo, George tampoco tenía respuesta a esa pregunta. Si era causado por un virus, probablemente simplemente no había penetrado en su cerebro o sistema nervioso, lo que significaba que podía tener anticuerpos. Mina estaba en shock. Jerome también, pero él se sorprendía de todo, así que era extraño que supiera que eran los anticuerpos. Sin embargo, no sabía y le preguntó a Mina qué era eso. Mina explicó brevemente que con ellos se podía vencer al virus, y luego Jerome preguntó qué era un virus.
George hurgó en su bolsillo porque tenía algo más que había visto Mina. Tenía una radio. El zombie también pidió ir con ellos a un lugar seguro. Mina estaba aturdida porque no sabía qué decir y no quería que el monstruo fuera con ellos. Ella quería recuperar eso. Pero George dijo que lo devolvería solo si lo llevaban con ellos a un lugar seguro. Mina estaba furiosa. ¿Acaso la estaban chantajeando? Pero no podía encontrar un lugar seguro sin radio. Ese bastardo lo complicaba todo. ¿Acaso tendría que llevar a ese zombie con ella? Pero no podía hacer eso. Jerome hablaba de sangre fresca, pero si ella perdía más sangre, eso podría ser peligroso para ella. El vampiro preguntó qué iban a hacer. Pero, ¿acaso había otras opciones? No tenían elección. Mina dijo que había que matar al bastardo. Jerome no esperaba tal respuesta, pero no pasó ni un segundo cuando Mina se lanzó sobre George. El zombie se asustó. No quería pelear, solo quería ser aceptado. Sacó el radio para que Mina recordara el chantaje. Pero eso solo la irritó más. No le gustaba el chantaje. Después, levantó su arma hacia George, pero él logró esquivar. No tenía intención de pelear, solo se estaba disculpando. Y todos estaban en shock por eso. George se disculpó por haberla chantajeado. Quería ir juntos, pero no a ese precio. Así que devolvió el radio. Mina intentaba entender el motivo oculto de ese bastardo. Jerome se acercó a ella y le recordó que había intentado matar a quien le había salvado la vida. Mina gritó que eso no importaba, pero de repente se quedó en silencio. Vio lo mucho que temblaba George. Estaba tan cansado de todas esas acusaciones. ¿Acaso merecía eso? Mina vio en él a un gatito indefenso. Y por eso le preguntó, ¿por qué quería ir con ellos si no corría peligro si iba solo? Pero la respuesta era muy simple. Porque en todas partes la gente lo juzgaría solo por su apariencia. Como ella, podrían incluso dispararle antes de que dijera algo. Así que, si la gente estaba cerca de él, tenía la esperanza de que eso aumentaría sus posibilidades de decir algo. Pero George realmente no tenía intención de amenazar. No podía deshacerse de la forma de pensar que tenía cuando era humano. Se disculpó una última vez, culpando a su propia codicia. Mina preguntó si había terminado de disculparse. Luego le agradeció por salvarla, porque si realmente hubiera sido un zombie, ahora no sería humana. Pero no podía simplemente llevarlo con ella, porque no obtendría nada de eso. Entonces George dijo que primero deberían abandonar ese lugar, ya que estaba lleno de monstruos. Jerome dijo que podía manejarlo fácilmente y le pidió a Mina un poco de sangre. George repitió una vez más que eso no iba a suceder, ya que era peligroso para ella. Jerome ya estaba irritado por eso, pero realmente había muchos zombies. Mina interrumpió su discusión, ya que tenía una idea. Salieron por la ventana de la habitación donde Mina conoció al vampiro por primera vez. No había monstruos cerca, así que ella bajó y Jerome la siguió. El vampiro dijo que Mina era cruel, aunque sabía que era valiente. Pero no pensó que usaría sus salvavidas como cebo. Entonces le dijo a George que distrajera a ese zombie si quería ir a un lugar seguro. No tenía otra opción. Mientras tanto, desde el interior se oían sonidos de batalla, como si algo cayera y se rompiera. Jerome preguntó si debían ayudar. Mina le ordenó que se callara y simplemente esperara. Debido a la mala vista de los zombies, solo usaban el oído y el olfato. Pero, ¿acaso por eso? Mina pensaba que George podría manejarlo solo. Dijo que si ese zombie no podía, eso los retrasaría. George escuchó eso y repitió que ya había dicho que no era un zombie. Miró a Mina con ojos tristes. En ellos se leía todo el dolor que sentía cuando lo llamaban zombie. Mina lo sintió. Ella sentía todo, pero tenía que mantenerse firme como una roca. Así que simplemente se dio la vuelta y se fue, diciendo que no tenían tiempo que perder. Pero a George parecía afectarle mucho, y no sabía si podía ir con ella. Mina se dio la vuelta y preguntó qué estaban haciendo. ¿Acaso no la escuchaban? Llamó a Jerome y luego a George y les ordenó que fueran más rápido. El zombie, emocionado, incluso tartamudeó, pero por dentro estaba muy feliz de que lo llevaran a un refugio. ¿Pensabas que este era un final feliz? No, te equivocabas, porque esto era solo el comienzo, lo peor estaba por venir. Los eventos se trasladaron a un pasado despreocupado. Mina corría rápidamente hacia el hospital, estaba de muy buen humor. Entró tan rápido en la sala. Allí estaba su hermano mayor. Él preguntó por qué Mina corría, ya que estaba completamente sin aliento. Pero en lugar de responder, se lanzó a los brazos de su hermano. Mina estaba increíblemente feliz,
de que hubieran encontrado un donante. Pero eso era solo el comienzo. Mina le pidió a su hermano que se recuperara pronto, para que pudieran volver a como era antes. Sabía que ahora serían mucho más felices. De repente, desde el pasillo se oyeron gritos. Era extraño, ya que esos gritos de alguna manera provocaban pánico. Todo el personal del hospital corría rápidamente. ¿De quién huían? De repente, las noticias se encendieron en la televisión, en las que se decía que había caos en todo el país. El gobierno lo llamó un levantamiento civil. Y pidieron a nadie que saliera de casa. Repitieron esto varias veces, para que todos se quedaran en casa. Por radio dijeron que todos los sobrevivientes vinieran aquí, a la zona segura sin zombies. En el momento en que iban a dar la dirección, Mina apagó la radio. Estaban en algún apartamento que estaba encima de una tienda. Ya había pasado un año desde que ella escapó de los zombies. Casi habían llegado a un lugar seguro. De repente, alguien gritó. Era Jerome, cayó al suelo y gritaba. Mina no entendía por qué se comportaba así. Jerome pedía a Mina que cerrara las cortinas. Ella había olvidado por completo que él era un vampiro y temía el sol. De repente, Mina se detuvo y reflexionó. Luego miró afuera. ¿Cómo llegarían a un lugar seguro si incluso decían que George tenía anticuerpos? Tenían un vampiro que bebía sangre humana. Definitivamente tendrían problemas con eso cuando Jerome se lanzara sobre la sangre fresca. Antes de que llegaran allí, tenía que averiguar todas las debilidades de ese idiota. Así que Mina simplemente rasgó todas las cortinas. Jerome gritó, el sol lo deslumbró todo. Suplicó a Mina que cerrara la ventana. Pero ella no tenía intención de hacerlo. Le interesaba saber qué pasaría a continuación. A esos gritos llegó George corriendo. Corrió de inmediato hacia Jerome para ayudarlo. Mina permanecía en silencio. George le gritaba para saber qué había pasado. Pero Jerome señaló por sí mismo. Sin embargo, no señaló hacia el sol, sino hacia la farmacia y dijo que era horrible. Entonces, la luz solar, las cruces y el ajo, todas esas cosas eran solo estereotipos absurdos y no sus debilidades. Entonces, ¿por qué estaba afuera y no adentro? George respondió que Jerome lo había dicho, aunque era obvio que odiaba esas cosas. Así que no eran debilidades, pero de todos modos, a Mina le sería difícil controlarlo. George se acercó a ella y dijo que necesitarían eso si planeaban llevar a Jerome con ellos. Extendió un medicamento para la producción de sangre. Aumentaría la producción de sangre en su cuerpo. Oh, él es tan dulce y cariñoso. Y ella quería matarlo. Jerome, mientras tanto, lamentaba haberles contado lo que no debía. ¿Cuál era realmente su plan? Mina, ella era solo comida. Y tan pronto como llegaran a un lugar seguro, ella sería la primera a la que él se comería. Salieron de la farmacia. Mina preguntó por qué Jerome sonreía. El vampiro se asustó de que casi lo atraparan, pero Mina tenía otros problemas. Justo frente a ellos había un montón de monstruos que buscaban carne fresca. Mina dijo a todos que se prepararan porque casi habían llegado a un lugar seguro. Jerome sabía que eso era justo lo que él necesitaba. Quería tanto beber la sangre de todas esas personas que no podía perder ni un segundo. Así que corrió rápidamente para acabar con todos los monstruos. Pero cuando llegó a los zombies, simplemente pasaron a través de él, como si fuera un fantasma. Jerome estaba aturdido. Pero entonces una gran sombra cayó sobre él. Levantó la vista y vio a un enorme zombie mutante. Mina y George estaban más lejos y los monstruos ahora se acercaban a ellos. Si aún estaban vivos, entonces Jerome no había podido con ellos. George se interpuso bruscamente entre Mina y ordenó que se quedara detrás de él. Su carácter independiente quería protestar, no necesitaba su ayuda. Pero él no escuchó a Mina y estaba decidido a bloquear al zombie por delante. George se distrajo y no vio en absoluto que los monstruos ya se acercaban a ellos. Se preparó, Mina también. Pero los monstruos simplemente pasaron a través de ellos. Mina estaba aturdida. Quizás debido a George los zombies ya no la tocaban, pero se equivocaba. Cuando se dio la vuelta, no podía creer lo que veía. Jerome estaba colgado en el aire, moviendo las piernas, mientras un enorme zombie lo sostenía como si fuera un juguete. No sabían qué hacer y si el vampiro necesitaba ayuda. Había tantas preguntas sin respuestas. De repente, el zombie atrajo a Jerome hacia sí, y estaba a punto de morderlo. ¿Qué le pasará al vampiro que muerde un zombie? Suena como el comienzo de una mala película. De repente George se movió bruscamente. Comenzó a gritar y a agitar los brazos para llamar la atención del monstruo. George quería ganar un poco de tiempo para Jerome,
Pero Mina no entendía lo que él estaba haciendo, así que comenzó a gritarle a George que había perdido completamente la razón. El zombie dijo que mantenía la atención del gigante sobre él, así que Mina tenía una oportunidad de escapar. A Mina no le gustaba eso. ¿Qué se creía? ¿Que podía manejar al monstruo por su cuenta? Sin embargo, George dijo que alguien tenía que hacerlo. Mina estaba en shock. No sabía qué hacer, ni siquiera conocía bien a George. Y eso la frustraba mucho. Pero tampoco podía quedarse al margen. Por supuesto, a George no le gustó eso. Pero Mina le ordenó que se callara, porque ella ya había sobrevivido hasta ahora y no pensaba morir tan fácilmente a manos de un zombie. Después de eso, se lanzó hacia adelante. El gigantesco zombie reaccionó de inmediato a ella. Corrió hacia la trampilla abierta y comenzó a llamar al zombie para atraer su atención. Pero Mina aún dudaba que el monstruo no podría pasar por un agujero de ese tamaño. De repente, se escucharon ruidos muy fuertes. El corazón de Mina latía muy rápido. Incluso George estaba en shock. Todo porque el monstruo aplastó la cabeza de Jerome contra la pared, tan fuerte que incluso dejó una gran hendidura allí, después de lo cual simplemente arrojó al vampiro como si fuera basura. Pero lo peor era que ella sería la siguiente, y Mina lo entendía perfectamente. Pero reunió todo su miedo y lo guardó en un rincón lejano, y llamó al zombie hacia ella aunque su cuerpo temblaba. El monstruo cayó en la provocación y se dirigió rápidamente hacia ella. Eso pensaba, pero el zombie corrió en la dirección opuesta. Ahora Mina no entendía nada en absoluto. El zombie corrió hacia George y estaba a punto de lanzarse sobre él, haciendo lo mismo que con Jerome. La vida de George pasó ante sus ojos. No pensó que todo terminaría así. De repente, apareció Jerome y golpeó al gigantesco monstruo en la cabeza. George estaba en shock, ya se había despedido de la vida. Mina tampoco podía creer que Jerome había sobrevivido y salvado a George. La cabeza del vampiro estaba rota, pero todo lo demás estaba bien. Después de todo, era inmortal. Pero Mina de repente se preguntó por qué el gran zombie se dirigía hacia George y no hacia ella. De repente, lo entendió todo. Porque los pequeños zombies estaban huyendo del gran zombie. Estaban tan asustados que ni siquiera prestaban atención a las personas. Al darse cuenta, la sangre de Mina se heló en sus venas. ¿Acaso eso significaba que este enorme zombie había estado cazando a... George agradeció a Jerome por salvarlo. La mano del gigante de repente se sacudió. Mina entendió que las cosas estaban muy mal. Gritó que George se iba. Pero era demasiado tarde. Cuando ella dijo que el gigante estaba cazando zombies, George ya había sido atrapado por la pierna. El gigante no esperó ni un segundo para devorar a George. Y mordió. Jerome voló lejos, incluso se deslizó por el suelo. Se levantó, pero entendió que era demasiado tarde, porque todos escucharon el sonido de la mordida y comprendieron lo que había sucedido. Lo que le pasó a George, sin embargo, resultó que logró salvarse y que el monstruo mordió la mochila. George logró salvarse, pero aún había problemas, porque su pierna seguía atrapada por el monstruo. Tenía que encontrar una manera de salir. ¿Pero cómo? De repente, la mochila comenzó a rasgarse debido a la fuerte resistencia. Y ahí fue cuando George entendió que era su oportunidad. Rompió la mochila y todo lo que había dentro salió volando, incluyendo su escalpelo. George logró agarrarlo con la mano, incluso si este zombie no sentía dolor. Como médico, George sabía que si los tendones de su muñeca se rompían, en ese caso el zombie no podría usar sus músculos. Y así, la pierna de George fue liberada, cayó hacia abajo. Jerome vio como George caía al suelo y decidió que estaban retrasados. Pero Mina gritó que George estaba vivo. Se levantó. Jerome estaba sinceramente feliz de que George estuviera vivo. Pero el zombie dijo que no era momento para alegrías, ya que tenían que huir rápidamente de allí. Sin embargo, Jerome no tenía miedo y le dijo a George que no se preocupara porque era un trabajo fácil para él. El monstruo corrió hacia adelante. Jerome se preparó para destruir a ese gigante. Pero el zombie simplemente lo ignoró de nuevo. Jerome estaba furioso de que lo ignoraran otra vez. Pero no se rendiría tan fácilmente, no esta vez. El vampiro finalmente se lanzó sobre la espalda del zombie. Iba a cortarle los pulmones. Jerome ya había usado su mano como cuchillo antes, así que estaba seguro de que funcionaría. Sin embargo, no tuvo en cuenta que nunca había usado esto contra un zombie tan grande. Su mano dolía insoportablemente. ¿Qué tipo de piel tenía esta roca? Pero de repente Jerome entendió que era por su debilidad.
Gritó que le vendría bien un poco de sangre fresca ahora. Mina se enojó de que este monstruo Jerome no ayudara en absoluto. Ahora tenían que esconderse y prepararse para la batalla. Ella llamó a George para que viniera hacia ella. No había tiempo para explicaciones, solo tenía que saltar. De repente, la expresión de George cambió drásticamente. Le dijo a Mina que mirara hacia atrás. Cuando ella miró, no podía creer lo que veía. De la trampilla salió un policía que apuntó con su pistola a George. Ella añadió que esos malditos zombies la estaban irritando. Después de lo cual disparó. Tal como había dicho George, la persona le disparó, sin darle la oportunidad de explicar. Cayó de espaldas. Su cuerpo se convulsionaba. De la trampilla salieron otras dos personas. El policía ordenó a Simon que protegiera a la chica y Orlando debía ir con ella. Simon se acercó a Mina y le preguntó si se había lastimado en algún lugar, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, el zombie seguía corriendo tras George. Jerome intentaba destruir al zombie, así que no notó la llegada de la policía. Pero cuando levantó la cabeza se sorprendió al ver a las personas. El policía se dirigió a Franken, diciendo que hacía tiempo que no se veían. Después de lo cual se escuchó otro disparo. Jerome también cayó al suelo junto con el zombie. Su cuerpo temblaba y se convulsionaba, ya que el disparo fue con un taser. El policía ordenó a Orlando que atrapara al chico, y Simon le preguntó a Mina si estaba bien y si el disparo no la había asustado. Explicó que solo era un electroshock que paralizaba los movimientos por unos minutos. Pero a Mina le preocupaba algo completamente diferente. ¿Acaso había más sobrevivientes en la ciudad? No había visto personas vivas en mucho tiempo. ¿Acaso habían estado viviendo en las alcantarillas todo este tiempo? ¿Solo tres? ¿O había más dentro de ellos? En sus pensamientos, Mina no se dio cuenta de que Simon la había estado llamando durante un tiempo. Él dijo que debía estar más atenta, ya que así terminaban las personas cuando se encontraban en peligro. Simon avanzó, sacó un hacha, después de lo cual la levantó. Quería decapitar a George, pero Mina intervino, diciendo que él no era solo un zombie. Él tenía anticuerpos. Esta información llamó la atención incluso del policía. Mientras tanto, los susurros se trasladaron a la trampilla. Dentro había un espacio completamente acondicionado para vivir. El policía preguntó si George había llevado los anticuerpos a la zona segura. Él intentó demostrarlo. Juró que no era un zombie. Orlando estaba sorprendido de que este zombie pudiera hablar y preguntó si podía pensar. Comenzó a golpear a George en la cara para ver si se lo comería así, pero su mano fue detenida. Simon detuvo a Orlando, diciendo que eso era grosero. ¿Pero acaso no era el que había atado al monstruo? Simon se hacía pasar por el bueno. Entonces Mina intervino, añadiendo que había dejado claro que George no era un zombie y exigió que lo liberaran de inmediato. Orlando se enojó de que esta chica no mostrara ninguna gratitud. Entonces el policía gritó. Ella llamó a Orlando y simplemente miró, sin apartar la vista. Y solo eso fue suficiente para que él lo entendiera todo. Orlando se dio la vuelta y se fue, diciendo que dejaba todo a su criterio. Entonces llegó el turno de Mina. La policía se disculpó por las acciones de Orlando y se presentó, se llamaba Rochelle. Ella dijo que vivían en estos canales subterráneos porque la tierra ya no pertenecía a los humanos. Rochelle no sabía si había más zombies como Franken, pero esos malditos no podían ser destruidos por la fuerza humana. Todo lo que podían hacer era paralizarlos. Y ella creía en las palabras de Mina, pero sería difícil liberar a ese chico. Ella quería objetar, pero George dijo que estaba bien y le aconsejó que prestara más atención a Jerome. A su lado un vampiro se sentaba tranquilamente, pero sus deseos no eran tan pacíficos. Mina entendía que tenían grandes problemas, muy grandes. Se preguntaba si estaría bien si le contaban sobre Jerome. ¿Le creerían en absoluto? Mina dijo que debían irse de inmediato y pidió que liberaran a George. Rochelle dijo que no podían hacerlo, ya que Frankenstein aún estaba afuera. Debían esperar hasta mañana. Mina comenzó a gritar que a nadie le importaba ese Frankenstein, o como se llamara. De repente se quedó en silencio, porque vio que Jerome no estaba en su lugar, había desaparecido. Mientras tanto, Orlando estaba haciendo sus cosas en el llamado baño. De repente, sintió algo, pero luego continuó. Probablemente solo le pareció. Sin embargo, no le pareció. Y Jerome estaba justo detrás de él, un vampiro hambriento que no había bebido sangre fresca en mucho tiempo. Cuando Mina y George se dieron cuenta de que Jerome había desaparecido, los demás también comenzaron a notar algo extraño. George le dijo a Mina que encontrara a Jerome lo más rápido posible,
Pero ella sabía exactamente dónde estaba ese maldito vampiro. Rochelle sospechó que algo extraño estaba sucediendo, así que ordenó a Simon que vigilara todo, mientras ella iba tras Mina. Mientras tanto, Jérôme ya anticipaba esa increíble sensación, ese placer. ¿Quién podría haber pensado que encontraría a esa persona en un lugar como este? Finalmente tenía la oportunidad de beber tanta sangre fresca como quisiera. Buen provecho. Pero en ese momento, Mina irrumpió gritando al vampiro. Orlando escuchó los gritos y cuando se dio la vuelta, también notó a Jérôme. Inmediatamente empujó al vampiro. Mina llegó justo a tiempo, y cuando se acercó, notó algo extraño. Mientras Orlando gritaba a Jérôme que le estaba poniendo los nervios de punta, Mina notó un extraño tatuaje en su cuello. Mientras tanto, Simon se quedó a solas con George. El zombi preguntó cuándo le quitarían las esposas. ¿Acaso realmente asustaba a ese chico? Simon respondió que no era la primera vez que se encontraba con un zombie, pero las llaves estaban con Rochelle de todos modos. Mientras tanto, los demás regresaron. Pasó un tiempo, todos se sentaron a cenar. Simon ofreció comida a Jérôme, pero él dijo que no tenía apetito porque había visto algo que no debería. Entonces Orlando gritó que no quería mostrarle eso, que él mismo se había acercado por detrás. Mina escupió la comida al escuchar eso y rápidamente le tapó la boca al vampiro antes de que pudiera decir algo horrible. Pero todo sucedió como ella pensaba. No podían quedarse más tiempo allí. Simon no se quedó atrás y viendo el mal estado de Jérôme dijo que debía comer algo. El vampiro preguntó si podía darle comida, a lo que Simon sinceramente quería compartir. Jérôme dijo que le agradaba escuchar eso. Entonces Mina gritó y pidió que se acercara por un segundo. Él sostenía un tubo de ensayo con un líquido rojo y preguntó qué era. Resultó que era sangre que ella había preparado antes y le pidió que se mantuviera alejado por un tiempo. Entonces, cuando George le ofreció un suplemento sanguíneo, también le sugirió que primero tomara su sangre, así podría usarla en cualquier momento. Jérôme estaba preocupado por tal regalo. Mina se indignó, ya que él estaba decepcionado mucho más de lo que ella esperaba. El vampiro sostenía eso como si fuera algo asqueroso, ya que, en primer lugar, la cantidad de sangre era miserablemente pequeña, y en segundo lugar, ni siquiera era fresca. Mientras él enumeraba todas sus quejas, Mina lo tomó todo de golpe, si era tan exigente. Entonces Jérôme comenzó a suplicar y disculparse, pidiendo que le devolviera la sangre. La bebió de un solo trago. De repente se quedó pensativo. Mina le preguntó a Jérôme qué había pasado. El vampiro comenzó a comportarse de manera extraña y a engañar, pero Mina le creyó y le pidió que se comportara en silencio. Y luego se fue con los demás. Jérôme estaba sorprendido de que incluso Mina tuviera un lado amable, incluso se tomó el tiempo para preparar todo esto. Sin embargo, no tuvo en cuenta que eso solo le hacía más difícil contenerse. Simon decidió que ambos se habían ido a comer algo delicioso a escondidas. Mina lo negó y luego cambió de tema a George. Dijo que en una hora se irían a una zona segura. Rochelle repitió que ya lo habían discutido y que debido a Frankenstein no podían salir a la calle. Además, mientras estuvieran con ese zombie, siempre serían un blanco. Rochelle preguntó si realmente querían despedirse de la vida, ya que ya habían llegado lejos. Porque este lugar no era lo que solía ser. Era la naturaleza salvaje, donde cada uno se cuida a sí mismo. No había concepto de ley, así que no se podía confiar en cualquiera. Pero entonces, ¿por qué Rochelle los ayudaba? ¿Estaba haciendo un favor? Sin embargo, Rochelle nunca hacía nada sin motivo. Siempre había una razón detrás de todo. Y su motivo oculto era George. Pidió que se lo entregaran y ellos los acompañarían a todas partes. Mina estaba atónita y preguntó qué beneficio tendrían de eso. Pero Rochelle dijo que Mina no estaba en posesión de pensar en los planes de los demás. Además, no era que les estuviera dando una opción. Todos apuntaron sus armas. Rochelle dijo que entregaran al zombie sin hacer ruido y entonces se quedarían vivos. Y Simon y Orlando solo estaban felices de que pudieran dispararle a alguien. Pero Mina no se asustó en absoluto. Se rió. Tal vez sus sospechas resultaron ser ciertas. Le preguntó a Jérôme si tenía algún problema después de que le dio esa cosa. Y ahí fue cuando el vampiro entendió todo, la verdadera razón por la que Mina le dio sangre. Simon dijo que no entendían en absoluto en qué situación estaban, aún se reían. De repente, su cara estúpida cambió drásticamente y ya no era tan complaciente. Porque justo frente a su cara apareció Jérôme. Finalmente, el vampiro podía deleitarse con sangre fresca y caliente a su antojo.
Cayó al suelo junto con Simon. El placer era muy esperado, pero valió la pena. Orlando incluso comenzó a tartamudear de miedo, pero aún intentaba amenazar al vampiro. Sin embargo, aún estaba Mina. Ella le quitó el arma a Orlando con un ligero movimiento de la mano. Él cayó hacia atrás, dejando caer el arma. Y ahora su vida estaba en sus manos. Mina le ordenó que no hiciera tonterías. De lo contrario, se quedaría sin cabeza. Le preguntó a Jerome si podía detenerse. Pero Jerome no respondía, estaba demasiado ocupado. Mina pasó a gritar y ser agresiva. Dijo que no había razones para matar a Simon. Sin embargo, Jerome no la escuchaba. No podía detenerse porque por su naturaleza era una bestia. La sangre de Orlando se congeló en sus venas. No podía creer lo que veía. Jerome dijo que no había bebido sangre fresca en mucho tiempo y agradeció a Mina por la oportunidad de saciarse. Mina se asustó de que el vampiro hubiera matado a Simon. Rochelle preguntó qué significaba sangre fresca. Jerome decidió presentarse. Se llamó a sí mismo un vampiro que se alimentaba de sangre humana fresca. Explicó que era lo mismo que la gente comiendo comida. Para sobrevivir, bebía sangre humana. Rochelle gritó, ya que pensaba que se estaban burlando de ella. ¿Acaso debía creer en esta tontería? Sin embargo, su expresión facial cambió drásticamente. Cuando vio a Simon, su cuerpo simplemente se desmoronaba en pequeños pedazos y se dispersaba en el aire, como polvo. Solo quedaba su ropa. Rochelle de repente entendió que no se estaban burlando de ella. Y Mina se asustó de que Jerome realmente hubiera matado a Simon y que ella podría ser la siguiente. Este aturdimiento fue aprovechado por Orlando. Sacó el arma de Mina y corrió hacia Jerome para acabar con él. Sin embargo, el vampiro ni siquiera se asustó. Simplemente se quedó allí esperando la batalla. Sabía que era imposible acabar con él. Pero eso no era algo donde su decisión importara. Así terminó la vida de otro despojo. Jerome preguntó si podía terminar su banquete. Pero Rochelle jugó duro y agarró a George, apuntándole con la pistola en la cabeza. Amenazó con la muerte al zombie, pero Jerome solo se rió en su cara. Porque no pensaba que Rochelle estuviera en posición de amenazarlo. Su compañero aún estaba vivo. Orlando dijo que acabaría con el vampiro. Qué patético. Sin embargo, Rochelle dijo que le parecía gracioso que pensaran que era su compañero. Porque no era más que un ladrón y un criminal, y a ella le importaba un comino si estaba vivo o muerto. Pero para ellos todo era diferente y difícilmente querían perder esos anticuerpos. Se hizo una pausa. George le dijo a Jerome que todo estaría bien. Sin embargo, Rochelle apretó el gatillo un poco más fuerte. Jerome observaba todo en silencio. Mina intervino y le pidió al vampiro que se calmara. Sin embargo, él era el más tranquilo de todos los presentes. Pero eso tampoco le gustaba. Rochelle dijo que era una excelente decisión y amenazó con que ni siquiera pensaran en perseguirlos. Y Jerome y Mina se fueron. Pero se detuvieron cuando escucharon una tos. Orlando aún respiraba, pero no duraría mucho más. Jerome preguntó qué debían hacer ahora. Mina respondió que debían salvar a George. De repente, Orlando habló. Dijo que sabía hacia dónde se había dirigido Rochelle. La venganza es un plato que se sirve frío. Se trasladaron a la calle. Rochelle llevaba a George a algún lugar. De repente, Mina apareció por detrás. Dijo que también quería saber qué estaba tramando Rochelle. Luego vio que era el arma de Orlando en sus manos. Pero él no solo le dio un arma, sino también algo más. Rochelle entendió de inmediato qué era. Mina sacó una foto. Un zombie, al que llamó Frank, había sido alguna vez su compañero. Mina exigió explicaciones sobre lo que había sucedido y por qué intentaba llevarse a George. Rochelle entendía que simplemente no tenía elección y debía contar la verdad. Resultó que se llamaba Karloff. Había sido su socio de confianza y su líder. Frank fue su seudónimo y padecía una rara enfermedad llamada gigantismo. Hace un año, tras un brote de zombies, su departamento fue destruido. Todos perdieron la esperanza y cayeron en la desesperación. Creyeron que el mundo se desmoronaría en pedazos. Todos, menos Karloff, él mantenía una actitud positiva. Apoyaba a su gente, diciéndoles que esos zombies eran solo muertos que no podían pensar y simplemente caminaban sin rumbo. Pero ellos eran diferentes. Eran seres vivos que debían luchar por sobrevivir. Karloff logró darles esperanza. El equipo se reagruparon y abandonaron su refugio, salvaron a los sobrevivientes y se mantuvieron unidos durante todo el año siguiente. Así reunieron a 40 de sus compañeros y cada vez eran más, unidos por Karloff. Todos lo seguían. Un día escucharon un rumor de que si cruzaban el puente, estarían a salvo.
La gente estaba llena de alegría y fe en un futuro pacífico. No tenían nada que temer, pero allí les esperaba una gran, muy gran cantidad de zombies que llenaban el puente. Parecía que se habían reunido allí, sabiendo que la gente estaría presente. Sin embargo, Karloff no se dio por vencido. Abrieron fuego contra esos desechos. Sin embargo, algo no estaba bien. No era como esperaban. Todos los zombies se mantenían en pie, nadie caía. Resultó que estaban usando a otros zombies como escudos. Los zombies comunes no podían ser tan inteligentes. Esto marcó el comienzo de su caída. Regresaron al infierno. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Karloff protegió a Rochelle con su cuerpo. Un zombie lo mordió. Inmediatamente comenzó a transformarse. Karloff le dijo a Rochelle que huyera lo más rápido posible. Sin embargo, ella no pudo. Karloff comenzó a convertirse en un monstruo aterrador. Creció aún más. Rochelle no podía creer que esto estaba sucediendo. Sin embargo, pensó que también había llegado su fin. Pero Karloff no la agarró a ella, sino al monstruo que estaba detrás. Fue un milagro que se convirtiera en zombie, pero aún así no dejó de odiar a esos desechos. Así fue como se convirtió en zombie, protegiendo a Rochelle, deshaciéndose de los muertos que la rodeaban. Solo 3 sobrevivieron, lo habían perdido todo. Pero Frank los seguía desde arriba. Rochelle quería recuperar a Karloff. Pero Mina aún no entendía cómo estaba involucrado George en todo esto. Rochelle se rió y preguntó cómo no podía estar involucrado. De repente, en ese momento, Frank se cayó a través del techo. Rochelle dijo que finalmente habían encontrado una manera de traer de vuelta a Karloff. Mina se dio cuenta de que era una trampa y que George estaba en peligro. El zombie era grande y aterrador. Sin embargo, ella tampoco era de las que se asustan fácilmente. No importaba cuán grande fuera el monstruo. Si le disparaba en la cabeza, Frank parecía poder leer pensamientos, ya que rápidamente le quitó el arma de las manos a Mina. Ella cayó y se golpeó contra una piedra. Rochelle agarró a George del cabello y le dijo que cuando Frank comiera esos anticuerpos, Karloff volvería. Entonces Mina entendió cuán loco era el plan de Rochelle. Intentó demostrar que eso no podría funcionar en absoluto. Pero a Rochelle no le importaba. Quería intentarlo. Preguntó cómo a Mina no le interesaba si había anticuerpos o si era solo otro zombie. Frank ya había agarrado a George por la cabeza. Quedaban solo unos segundos antes del horrible evento. Rochelle perdió la cordura. Hablaba con el zombie como si él la entendiera y le pedía que regresara a ella. Frank ya había abierto su boca para devorar a George. Mina gritó. No sabía qué hacer ni si podía hacer algo. Entendía que era el final. Rochelle ganó. Su loco plan triunfó. De repente, apareció Jerome y le cortó la mano a Frank. George fue salvado. Mina no podía creer lo que veía. Rochelle agarró un rifle. Luego abrió fuego contra el vampiro. Sin embargo, algo no estaba bien, no era como esperaba. Entre el humo que se levantó, Rochelle no vio a Jerome allí. El vampiro repitió lo que ya había dicho, que eso no le afectaba. Rochelle no podía entender qué tipo de monstruo era. De repente, detrás de ella apareció Jerome y preguntó si ahora podía disfrutar de la comida. Rochelle sintió que todo su cuerpo se congelaba y la sangre en sus venas se volvió hielo. Hacía tiempo que no sentía un miedo tan bestial. Jerome ya predecía qué deliciosa cena tendría. Mina corrió hacia George. Ni siquiera se dio cuenta de que comenzó a preocuparse sinceramente por él. De repente, la expresión en el rostro de Mina cambió drásticamente. Comenzó a llamar a Jerome. Le suplicó que se diera la vuelta. Detrás, Frank se preparaba para lanzarse sobre el vampiro. Rochelle ya estaba feliz, porque pensaba que Jerome no se detendría. Sin embargo, el vampiro ni siquiera se asustó y no se movió. Movió la mano y causó una fuerte ráfaga de viento, por lo que Frank cayó al suelo de cara. Pero la ráfaga de viento no solo hizo caer al zombie, le cortó ambas piernas. Y ahora Jerome finalmente podía terminar su cena. De repente, el vampiro se distrajo de nuevo. Frank no podía rendirse y aceptar su destino y el de Rochelle. Y ella estaba feliz, porque pensaba que el zombie se quedaba por ella para protegerla. Jerome había olvidado por completo que para matar a un zombie había que cortarle la cabeza. Prometió ocuparse de él más tarde. No podía permitir que escapara después de todo lo que el zombie había hecho. Pero después de que terminara su cena, por supuesto. Sin embargo, no siempre conseguimos lo que queremos. Frank se levantó y golpeó a Jerome con una sola mano. El vampiro ahora estaba lejos. Rochelle alabó al zombie por su excelente trabajo.
Para ser honesto, Jerome estaba sorprendido de que Frank aún tuviera tanta fuerza. Se estaba acelerando hacia su propia muerte. Así que el vampiro estaba decidido a hacer lo que había planeado. Más aún, ya que no le costaba ningún trabajo. Rochelle de repente se dio cuenta de que ese desecho era un verdadero monstruo y que debía huir de allí. Pero de repente se dio cuenta que sus piernas estaban atrapadas bajo Frank y no podía moverse. Ahora le pedía al zombie que se apartara de su camino. A Jerome le gustaba todo esto. Esos juegos tan divertidos le levantaban el ánimo. Levantó la mano para terminar lo que había comenzado. Rochelle entendió que era el final y que esta vez no se saldría con la suya. Jerome disfrutaba del momento. Luego se escuchó un sonido característico. Sin embargo, no sucedió exactamente lo que el vampiro esperaba. Jerome quería cortar la garganta, no del zombie. Rochelle no podía contenerse. Le parecía muy dulce y sentimental que Frank continuara protegiéndola. Luego le pidió que se apartara de su camino y entonces podría sobrevivir. Y luego su mirada se posó en algo más. Jerome levantó la mano nuevamente para dar otro golpe. Otro sonido característico. La sangre verde comenzó a gotear por la cara de Rochelle. Ella giró su cabeza y vio la cabeza de Frank rodando hacia un lado. Se hizo un silencio sepulcral. Incluso Mina y George se quedaron paralizados. Rochelle no podía creer que realmente había sucedido, que Karloff había muerto. Suplicó que le dijeran que todo esto era una mentira. Jerome, sin embargo, tenía corazón, ya que les dio a esos dos la oportunidad de despedirse. Las lágrimas brotaron en los ojos de Rochelle. No era solo un compañero para ella, amaba a Karloff. Luego comenzó a gritarle al vampiro que todo era su culpa. Luego se volvió también hacia George y Mina. Le dijo a Jerome que se comiera a Mina y ella lo llevaría a una zona segura. El vampiro dijo que al final, las personas para él eran solo comida. Mina no podía creer lo que escuchaba. Rochelle se mantuvo firme y llamó a ir juntos, ya que ella ya había estado en una zona segura. Así que tal vez no era del todo una mentira. Pero había un pero. A él le gustaba Mina. Contó que cuando se conocieron por primera vez, Mina no suplicó por salvar su vida, como Rochelle. Más bien, arriesgó su vida. Además, se burlaba de su vida. Pero por otro lado, también lo ayudaba. Todas esas acciones eran Mina. Sin embargo, todo esto era solo su elección. ¿No es divertido? Una persona que se comportaba así con un depredador que podría devorarla en cualquier momento. Ese tipo de personas tenía la sangre más fresca y sabrosa, así que debía conservarla hasta el final. A Mina se le heló la sangre en las venas. Sus piernas se adormecieron, lo sabía, pero escuchar en vivo era difícil. Rochelle se rió y preguntó si había escuchado todo esto. Después de todo, junto al monstruo como Jerome, eran solo comida. El papel de Mina había sido definido desde el principio. No podía actuar. En realidad no tenía elección. Rochelle lloró después de tal discurso. Ahora se sentía mejor y agradeció a Mina. Luego le pidió que bebiera su sangre más rápido. Pero Jerome no se apresuró a hacerlo. Todo porque ahora no le interesaba. Solo una persona patética. Jerome ya tenía suficiente sangre. Rochelle debía hacer un postre adicional, así que le dijo que al menos hablara con él. De repente, Mina gritó. Le gritó a Jerome que ya había tenido suficiente. Dijo que no debía tratar a las personas como si fueran sus juguetes. Pero eso solo hizo reír a Jerome, que ella sentía simpatía por personas como ella. Sin embargo, no era así. Mina simplemente se irritaba por su comportamiento. Jerome preguntó qué iba a hacer entonces. ¿Acaso quería sacrificar su sangre por esa persona? Mina estaba furiosa, pues entendía que tenía las manos atadas. El vampiro le dijo que hiciera algo con su irresponsable sentido de la justicia, y añadió que de todos modos había perdido el interés en esa sangre humana ahora, pues no necesitaba codiciar cuando tenía sangre tan fresca como la suya. Así que era mejor dirigirse más rápido a la zona segura y allí él brindaría con su sangre. Se hizo un silencio sepulcral. George preguntó a Mina si estaba bien, ya que escuchar eso era desagradable y aterrador. Ella estaba preparada para esto. Cuando decidió irse con ese chico, para él eran simplemente comida. No se podía vencer con un sentido de justicia. Pero eso no significaba que la situación en la que se encontraba hubiera cambiado mucho. Siempre estaba al borde de la muerte. Por eso no tenía sentido dudar, solo seguir adelante. De todos modos, no le permitiría hacer lo que le viniera en gana. Rochelle se disculpó con Karloff por haberlo dejado, pero él se quedó con ella hasta el final.
Mientras tanto, Orlando se indignaba porque ese vampiro ni siquiera podía matarlo de manera normal. Ya estaba perdiendo el conocimiento, cerrando los ojos, cuando de repente vio un cuerpo acercándose a él en la oscuridad. Pero luego ese cuerpo desapareció abruptamente. Orlando se asustó, pensando que era de nuevo ese vampiro. Sin embargo, era otro chico que había escuchado el plan de Orlando y dijo que podría ayudarlo. Mientras tanto, Mina se quitó la venda del brazo. Y funcionaba bien a pesar de la herida. El corte también casi había sanado, aunque solo habían pasado unos pocos días. De repente recordó las palabras de Jérôme, que esa sangre tan sabrosa debía dejarse para el final. ¿Qué demonios quería decir con eso? De repente, Jérôme se acercó bruscamente, asustando mucho a Mina. Quería saber cuánto tiempo les quedaba hasta la zona segura, pero en realidad estaban bastante cerca. Pero Jérôme quería ir allí más rápido. Mina tomó el rifle y recordó las palabras de Rochelle que había zombies en el puente, así que debía prepararse. Sin embargo, eso solo hizo reír a Jérôme, quien dijo que eso ni siquiera lo impresionaba. Entonces intervino George, diciendo que al vampiro podría no importarle, pero para Mina era un gran logro. Y más aún, la cantidad de balas que tenían era limitada. Entonces George dijo que intentaría atraer a los zombies más cerca unos de otros para ahorrar balas. Jérôme escuchaba cómo discutían el plan de batalla, después de lo cual tosió, llamando la atención y recordando su presencia. Preguntó por qué estaban tan preocupados, si tenían un vampiro tan increíble y poderoso. Jérôme se rió de que no deberían preocuparse, pero Mina pensó que ese era el mayor problema. Jérôme tenía suficiente fuerza para protegerlos, pero si esa fuerza se dirigía hacia ella, entonces no quedaría esperanza. No podía simplemente sentarse y esperar a que el vampiro le hiciera daño. Mientras tanto, Mina ya estaba casi lista, había recogido todas sus cosas. De repente, la llamaron. Era George, le trajo comida, ya que con los preparativos se había olvidado por completo de eso. Se comió todo en un minuto, especialmente después de un día así, y le preguntó a George si no tenía hambre, si sentía hambre como una persona normal. Sin embargo, después de la mordedura de un zombie, todos los procesos en su cuerpo parecían haberse detenido y no quería comer ni dormir más. Mina le tenía envidia, pues en esas condiciones le sería mucho más fácil sobrevivir. Sus pensamientos fueron interrumpidos por George, quien dijo que su corazón tampoco latía y por eso le daba miedo incluso llamarse vivo. Mina se levantó de repente y le extendió un electroshock que usaban esas personas, diciendo que era mejor que lo tuviera él. Pero George no entendía para qué le servía eso. Mina dijo que si alguna vez necesitaba detener a Jérôme, podría usarlo. George también le pidió que tuviera más cuidado consigo misma. Nadie sabía si realmente tenía anticuerpos, así que debía pensar en los demás. Él llevaba la responsabilidad. Y en ese caso, ella también pensaría en el resto de la humanidad y se iría a dormir. Eso hizo que una sonrisa apareciera en el rostro de Jérôme. Mientras tanto, llegó un nuevo día y el grupo llegó al puente. Detrás de este puente debía estar la zona segura. Mina dijo que debido a la densa niebla, debían ser más cautelosos, pero Jérôme dijo que tal clima era simplemente perfecto para cazar. Repitió que ya había dicho que nadie debería preocuparse, porque él era un vampiro que estaba saciado con sangre fresca. Mientras Jérôme se reía, Mina recordó a George sobre lo que estaban hablando, para que no se perdiera. Después de lo cual hubo una pregunta retórica sobre si todos estaban listos. ¿Por qué retórica? Porque no tenían elección y debían ir a la zona segura. De repente, Jérôme recordó que quería preguntarle algo. Se refería al coche que había sido dañado. Jérôme preguntó cómo los caballos podían llevar esa chatarra, una extraña carreta. Mientras Mina estaba en estado de shock, George explicó cómo funcionaba el coche. Después decidieron irse, mientras Jérôme intentaba entender cómo la gente había metido caballos dentro. De repente, notó algo. Se dio cuenta de que era una manija para abrir el coche. Sin embargo, le resultó demasiado fácil y rompió la puerta. Y todo estaría bien. Si no hubiera sonado la alarma, que era muy ruidosa y llamaba la atención, Mina entendió de inmediato que ahora sus asuntos se habían vuelto muy malos. Jérôme no entendía nada, así que no sentía peligro. Mina y George se prepararon para defenderse de los monstruos. Parecía que ese sonido lo había escuchado todo el planeta, tan fuerte se volvió por el eco. Jérôme dijo que aún no sentía la aproximación de nada. Pero los zombies no podían no oír ese sonido, era cuestión de tiempo.
Y George finalmente vio algo. Sin embargo, no era el peligro que esperaban. Vieron a un monstruo colgado del puente, estaba vivo. Pero cuando levantaron la vista, vieron que todos los monstruos estaban colgados del puente. Alguien los había ahorcado.